Bien, hermanos y hermanas, como les anticipé, nos acercamos en esta hora a esa historia hermosa de Mateo capítulo 2. Ya nuestra hermana Carmín, como ella solo sabe hacerlo, le dio una lectura preciosa. Así es que esa es la narrativa que sirve de base a la homilía en esta mañana. Obviamente la visita de los sabios de Oriente a la casa de José, María y Jesús. Mateo no dice nada en torno al número de sabios. Nosotros culturalmente hemos dicho que son 3 porque hubo 3 regalos, pero quizás eran más de 3. Tampoco Mateo dice sus nombres. Nosotros le hemos puesto los nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Y hasta le hemos señalado color a su piel. Tampoco el Evangelio precisa si eran reyes, eran sabios, sabios que vienen del oriente. Lo que sí precisa el evangelista son 3 cosas: el lugar de su procedencia, el propósito de su visita y los regalos que trajeron. Vinieron de Oriente, nos está diciendo Mateo, probablemente de la antigua región de Babilonia, Media y Persia. Y ese propósito de su visita puede hablar de su verdadera convicción. Siendo paganos, reconocieron que estaban frente a un rey distinto. Estaban frente a la divinidad. Así es que ofrecieron, como hemos visto y hemos leído muchas veces a través de nuestra vida, oro para el rey, incienso, reconociendo su divinidad, y mirra, anticipando su muerte en la cruz. Regalos dignos de un rey, ciertamente, pero de un rey diferente a los monarcas de este mundo. Interesantemente, el nacimiento de ese rey de reyes no puede estar al margen de la majestuosa venia de las estrellas y el gran cosmos que él ha creado, porque nos dice el Evangelio de Juan que desde la fundación del mundo ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este evento sobrenatural, ese evento de la conjunción planetaria, de la conjunción estelar, ilustra el carácter universal de la persona, del mensaje y de la obra de ese Emmanuel, Dios con nosotros. Hay unos aspectos que de manera breve yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, que se desprenden precisamente de esa narrativa de Mateo capítulo 2. Fíjense que estos sabios de Oriente salieron juntos. No sabemos precisamente si juntos recibieron la convocatoria del cielo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que salen juntos y salen unidos hacia una larga travesía que requería unidad de propósito y unidad de fuerzas. Cuando usted se encuentra ante las largas travesías de su vida, ante las largas travesías de su familia, ante las largas travesías de la iglesia, ante las largas travesías de un país, usted debe procurar estar unido y unida a ese otro y a esa otra que va a hacer la travesía con usted. Porque lo que nos puede retrasar en el camino es la división. Lo que nos retarda en el propósito de Dios es cuando, y me lo van a permitir, uno ala para un lado y el otro ala para el otro lado. Salieron juntos, salieron unidos, y la travesía
que esta iglesia, por ejemplo, ha sido una travesía de más de 58 años. Yo no voy a preguntar aquí cuántos tienen esa edad o cuántos tienen un poquito más, porque aunque esta iglesia tiene 58 años, desde su concepción y fundación pasaron unos cuantos añitos más. Así es que si sumamos el momento de la visión, de la concepción en la visión de esta iglesia, puede que esté rozando los 60 años. Y eso no es poca cosa. Así es que los que tienen 60 años aquí, denle gracias, gloria y bendiciones al Señor. Si Él dice amén, eso me huele, olfateo, que nuestro hermano Uziel cumpleaños hoy. Eso es así, Uziel. Un pajarito lo cantó, ¿sabe? Oye, pero eso no es poca cosa. Eso es una travesía. Y esa travesía, ¿verdad? No solo puede ser larga o prolongada, sino que requiere de unidad de propósito. Requiere de que unamos fuerzas. Mire, este año 2016 serán las elecciones. Alaba mi alma al Señor. Y en adición a eso, usted sabe todo lo que se está diciendo. Desde el Congreso, desde el Procurador General de Justicia. O sea, éramos muchos y parió la abuela. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, que nuestro país, y eso no es noticia nueva para nadie, es un país dividido. Es un país que la política partidista lo divide, que las ideologías lo dividen y que hay una cancelación de unos contra otros y que eso no permite muchas veces que haya una unidad como necesitamos, como pueblo, como puertorriqueños y puertorriqueñas. Y la iglesia del Señor tiene que dar un modelaje diferente. La iglesia del Señor no puede vivir como viven los partidos políticos. La iglesia del Señor tiene que vivir en unidad de pensamiento, en unidad de propósito, en unidad en lo esencial. Y en lo que no es esencial no hay que cancelar al hermano o a la hermana. No hay que ponerle un marbete, no hay que ponerle una cruz y decir, pues como no piensa y no actúa idénticamente a mí, no sirve, no vale, lo margino. No. Es que Dios trabaja con nosotros y nosotras de acuerdo al lugar en donde nos estamos encontrando en cada recodo del camino. Y Dios es paciente, y Dios es longánime, y Dios es amoroso, y Dios es maravilloso. Y aquello que Él comenzó contigo, aunque lo haya comenzado en el 1900, el Señor lo perfecciona y lo culmina hasta el día de Jesucristo. Necesitamos ciertamente, hermanos y hermanas, hacer como estos sabios, salir y emprender rutas para este 2016 unidos en propósito, unidos en pensamiento, por ese amor de Dios. Y óigame, cuando eso es así, nada ni nadie puede derrotar a la iglesia del Señor. Nada ni nadie puede destruir o desviarnos de esa meta, que no es otra que cumplir la misión de Dios en el momento histórico y en el tiempo en el que Él nos ha colocado. Bendiga el nombre del Señor en esta hora. El segundo aspecto que descubro en la narrativa es una combinación de fatiga y esperanza, porque el camino fue largo. Si usted traza en un mapa desde Babilonia
hasta Belén, el camino es largo. De hecho, los pintores y aquellas personas que capturan la estampa de la Epifanía, muchas veces ubican a los sabios en el pesebre. Y usted y yo sabemos que no fue en el pesebre. Usted y yo sabemos que Mateo nos dice que fue al lugar donde ellos llegaron, a la casa. Y los que hacen la exégesis del pasaje saben que ya el niño no era de meses. Así es que nos ubicamos ahí en que fue un camino largo. Y fue un camino con incertidumbres. Y cuando el camino es largo y hay incertidumbres, el cansancio y la fatiga nos atrapan de vez en cuando. Pero si estamos claros en nuestro espíritu que hay una meta a la que tenemos que llegar, pedimos al Dios de la fortaleza fuerzas para proseguir hasta llegar a esa meta. Para algunas de las personas que están aquí y que nos ven a través del internet, quizás el año 2015 fue un año azaroso y fue un año largo. Quizás para otros fue azaroso, aunque como que se fue rápido, pero óigame, fue intenso. El año 2015 fue intenso. En este país, yo no sé en otro, yo tenía unos profesores que no vivían en Puerto Rico y me decían, es que en Puerto Rico los días son distintos. Es que en Puerto Rico, me decía alguien hace poco que vino de visita, es que aquí se vive con intensidad. Y me decía, es que el estrés que se siente cuando se llega aquí, solo ustedes lo pueden trabajar. Oiga, y bueno, pues será así. Lo que pasa es que nosotros estamos impregnados, acostumbradas, estamos en esta vorágine. Pero ciertamente los días y el año, sea el 15, el 14, el 13, el 16, aunque a usted se le haga breve o se le haga una eternidad, yo sí le puedo asegurar a usted como puertorriqueña que vive aquí, que son intensos, que requieren de nosotros toda la fuerza emocional, espiritual y física. Y yo no voy a entrar aquí en el análisis sociológico, ¿verdad? Ni psicológico, ni nada de eso, porque no soy ni psicóloga ni socióloga. Yo sí sé que esa intensidad de vivir y de vivir en nuestro lar requiere de nosotros y de nosotras que busquemos la fortaleza cuando la fatiga llega, cuando el cansancio nos visita, porque la jornada ha sido larga para unos, seguirá siendo prolongada para muchos de nosotros, y este año venidero y los años que nos queden por vivir, porque solo eso Dios lo conoce y lo sabe, le tenemos que decir: Señor, dame inspiración para vivir, dame aliento, dame sabiduría, dame deseos y gusto por la vida. No importa lo que digan los noticieros. Oiga, si están los problemas, existen las soluciones. ¿Cuántos dicen amén? Si existen los problemas, existen las soluciones. Y muchas veces las grandes crisis nos llevan a resucitar, a una nueva esperanza. Que el Señor nos ayude en ese camino largo, pero en ese camino donde Él nos dará la fortaleza y nos vestirá de esperanza. Hay otro aspecto importante que descubro en la lectura de este Evangelio de Mateo 2, y es que siguieron la estrella. La estrella es signo, es una señal
que ellos, como estudiosos de los astros, podían entender. Esa estrella le iba ¿qué? Señalando el camino. Sin embargo, no fue lo único, porque nos dice el Evangelio que en un momento dado ellos se detuvieron en el palacio del rey Herodes, porque querían estar seguros de que la ruta que llevaban era la correcta, y recibieron consejo. A veces nos enfocamos solo en Herodes, pero fíjense que Herodes de alguna manera consulta junto a los sabios de Oriente, ¿a quiénes? A los estudiosos de la ley y a los escribas, a los que estaban inmersos en las escrituras. Así es que esos sabios escucharon a los sabios, fíjense, y no es redundancia, esos sabios escucharon a los sabios de la escritura y también escucharon a Herodes, enemigo de Jesús, el nuevo rey y distinto rey. ¿Qué le quiero decir con esta clave hermenéutica? Que en el camino hay signos. Si tú quieres sustituirlo, señales que el Señor te envía para tú tomar las rutas y los caminos que corresponden a su voluntad. Es más, hay momentos en que tú le pides las señales al Señor. Hay momentos que tú le dices, como los líderes carismáticos de Israel, Señor, somos osados, atrevidas, y le decimos, Señor, yo te voy a poner esta señal. ¿Es así o no es así? Y Dios en su misericordia nos tira esas luces, nos da esas señales. Y nosotros entendiendo que si lo pedimos a Dios, como dice el Evangelio, ¿qué padre hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si es que queremos hacer la voluntad de Dios y le pedimos la señal para poder cumplir en esta humanidad frágil y limitada la voluntad de Dios, Él nos da esas señales y esos signos. Así es que en el camino hay signos, hay señales que Dios nos envía para tomar las rutas y los caminos que responden a su voluntad. Y también, escucha, en esa toma de decisiones, porque habrán decisiones que tú tienes que tomar durante este año 2016. Habrán decisiones que yo tengo que tomar en este año 2016. Debemos tener nuestros oídos prestos a escuchar el consejo de gente que tiene una relación íntima con Dios y con las sagradas escrituras. Pero en ese camino de nuestras búsquedas, también se insertarán gente con el talante de Herodes, que tienen un corazón dañado. Se acercarán a ti gente que tienen y viven con el talante de Herodes, que maquinan el mal. Y tú y yo tenemos que estar lo suficientemente apercibidos, iluminadas por el Espíritu de Dios, para poder cultivar un discernimiento, para no dar oído a la palabra que confunde, a la palabra que puede venir de alguna manera bañada de una aparente sinceridad, cuando es todo lo contrario. Este Herodes era terrible. Este Herodes se pintó como un adorador, pero sabemos que falseó todo para poder llevar a cabo ¿qué? Su propia agenda. Herodes no se encomendaba a nadie, mandó a matar gente de su familia, que él realmente entendía que podían usurpar el poder. Por eso la matanza de los niños menores de 2 años.
Hay gente que maquina el mal, hay gente que vive con el lado oscuro de su personalidad todo el tiempo. Evítalos. Y si por alguna razón se acercan a ti, ten la certeza de que si tú estás guiada y guiado por el Espíritu Santo de Dios, Él te dará el discernimiento para desenmascarar aquello que está detrás y se viste de piedad, pero no es piedad. Alaba mi alma al Señor. Hay una cuarta meditación, y es que estos sabios, como hemos dicho aquí en este culto, llegaron a la meta y adoraron. Lo importante fue encontrar al Dios encarnado y adorarlo y ofrecerle todo. La meta de su viaje es la casa donde se encuentra la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Allí en la casa, en señal de adoración, pudo haber existido un gesto de postración. Puede haber existido un gesto donde cayeron de rodillas. Oiga, cuando llegamos a la casa de Dios, debemos siempre tener claro que este es uno de esos lugares privilegiados para caer de rodillas. Yo quisiera ver más gente llegar a la casa del Señor y llegar al altar. Ustedes me permiten decirle eso en esta mañana. A lo mejor son cosas mías. A lo mejor son caprichos espirituales míos, quién sabe. Pero se supone que cuando lleguemos a la casa del Señor haya una cierta devoción, haya un cierto espíritu de adoración o adoracional. Y si existe altar en la casa del Señor, y si existen reclinatorios como estos, es para que vengamos más al altar y doblemos más nuestras rodillas ante aquel que merece que doblemos nuestras rodillas. Y si por alguna razón usted no se puede arrodillar, que se arrodille su corazón. Si por alguna razón usted no se puede postrar físicamente, que se postre su alma, que se postre su espíritu. Y allí llegaron estos sabios. Fíjense que estos sabios llegan a la casa y no buscan tanto ser bendecidos como bendecir. Aunque el solo hecho de llegar, el solo hecho de estar frente al Salvador del mundo ya de por sí es bendición para ellos. Sin embargo, no buscan ser recompensados, sino que se derraman con todo lo que son y con todo lo que traen. Cuando llegamos a la casa de Dios, cuando llegamos al templo, debemos siempre tener claro que este es uno de esos lugares privilegiados para caer de rodillas y adorarle con todo lo que somos y con todo lo que traemos. Más que venir a buscar ser recompensados por lo bien que me porté, por todo lo que hice bueno, ¿verdad? Hagamos como los sabios de Oriente, ofrezcamos lo mejor de nuestros dones. ¿Qué es lo mejor que tú tienes para Dios? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más preciado que tú tienes para Él? No solo en este día, sino cada día de este año que recién comienza. Ciertamente llegaron a la meta. Y más, ese llegar a la meta no los hace gente orgullosa ni arrogante, todo lo contrario. Caen postrados en señal de humildad. Quizá en el 2015 alcanzaste metas, te propusiste unas metas y las alcanzaste. Y quizás hasta las superaste, quizás no las alcanzaste, todo depende, cada cual, ¿no? Pero vamos a ponerlo en el mejor de los escenarios. Alcanzaste de las metas que te propusiste una, la alcanzaste.
Si la alcanzaste, da la gloria al Señor y dale gracias, porque te permitió alcanzarla, porque te dio sabiduría, porque te impartió fuerzas, porque puso en ti el anhelo, porque puso en ti ese sentido de lucha, de logro, y pudiste alcanzar esa meta profesional, personal, familiar, la que sea, en el plano que sea. En el 2016 te propones alcanzar quizás otras metas. Bueno, la meta de casi todo el mundo es ponerme a dieta y rebajar unas libras. Esa es la dieta más, esa es la meta más prosaica, ¿verdad? Es la meta más comentada. Es la meta quizá importante, pero que nosotros la trivializamos tanto. Pero aparte de esa, que todo el mundo dice, yo en los primeros días del año nuevo voy a ir al gimnasio. Aleluya, no estoy mirando a nadie, por eso estoy mirando para afuera. Voy a ir al gimnasio, voy a hacer dieta. Eso, ¿cuánto dura? 2 semanas, 3 semanas. Aunque en los más fieles, ¿verdad? Y resueltos puede que dure el año completo. Pero aparte de esa, puede que te hayas, ¿verdad?, fijado alguna meta importante. Y eso es bueno. Y eso es importante. Sin embargo, yo creo que la meta mayor es la que Pablo dice. No es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para ser asido, ¿verdad? Para ser de alguna manera abrazado totalmente por aquel que ya me abrazó. Así es que, hermano y hermana, podemos responder a ese llamado del Señor en este año 2016 de una manera total, no a medias. El Señor Jesús está llamando, decía aquel autor del himno. Y el Señor Jesús, óigame, mire lo que voy a decir, está llamando a todo el mundo aquí. El Señor no llama a unos sí y a otros no. El Señor llama a todos y a todas. Y los sabios de Oriente, de alguna manera, es un ejemplo de ello. El Señor está llamando a todos y a todas. Lo que pasa es que Él hace distintos llamados. Él hace distintos llamados. Y Él te está llamando. ¿A qué? Tú tienes que ahí entrar en ese diálogo con Dios. ¿Cómo? Tú tienes que seguir ahí profundizando en eso que Dios tiene para ti como llamado a tu vida durante este año 2016. Y nosotros y nosotras responderemos a ese llamado de Dios totalmente, no a medias. Totalmente. Y yo quisiera en esta mañana, el tiempo apremia, ir cerrando esta homilía con una leyenda que es la leyenda del cuarto rey mago. Hay muchas leyendas del cuarto rey mago, muchísimas. Sin embargo, a mí me convoca una muy especial. Una leyenda que tiene sus raíces en la Rusia de hace mucho tiempo atrás. Y Edzard Schaper retomó dicha leyenda y le dio una forma magistral. Y esa leyenda dice lo siguiente. Dice que había un cuarto rey y ese cuarto rey era el más joven. Y ese cuarto rey tenía un anhelo ardiente en su corazón de llegar a ese niño que la estrella anunciaba. Tomó 3 piedras preciosas y emprendió camino. Y cuando vaya
cabalgando, se da cuenta que en el camino hay un niño tendido, indefenso, abandonado, herido. Y él posa sus ojos sobre ese niño y lo alberga en su seno, en su pecho. Y retrocede a la aldea de donde había salido. Y busca allí, en aquella aldea, una persona que se haga cargo de ese niño. Y le ofrece la primera piedra preciosa. Y sigue su caminar. Y en ese caminar, y en ese momento, se encuentra o le sale al encuentro un cortejo fúnebre. Había muerto el padre de familia. Y la madre y los hijos iban a ser vendidos como esclavos. Y a ellos, este cuarto rey le ofrece la segunda piedra preciosa. Y cuando vuelve a cabalgar, no puede encontrar la estrella. Y le atormenta la duda de si habrá sido fiel a la llamada. Pero pronto la estrella vuelve a brillar y le guía a través de un país extraño en el que la guerra estaba haciendo estragos. Y unos soldados habían juntado a los hombres de una aldea para matarlos. Y él, este cuarto rey, rescata con esa tercera piedra preciosa. Óigame. Y a partir de ese momento no vuelve a ver la estrella. Pobre, recorre las tierras, ayudando a personas amenazadas, a personas marginadas, y llega a un puerto justo a tiempo para ver cómo un padre es arrebatado de su familia y obligado a pagar sus deudas sirviendo como galeote en una galera. Y él, aunque usted no lo crea, se ofrece como voluntario para sustituirlo. Y a partir de ese entonces trabajó largos años como galeote, como esclavo allí en la galera. Oiga, y en ese periodo de tiempo la estrella salió entonces en su alma. Esa luz interior pronto llenó completamente aquel lugar. Y sobrevino la tranquila certeza de estar, pese a todo, en el camino correcto. Sus compañeros de esclavitud veían en este hombre algo distinto. Veían en él una luz que iluminaba todo su ser. Óigame, y llegó el día en que lo pusieron en libertad. Y en sueños ve de nuevo la estrella. Y oye una voz que le dice: apúrate, date prisa, apresúrate. Y se levantó en medio de la noche. Y allí está la estrella, que con su brillo lo conduce hasta las puertas de una gran ciudad. La muchedumbre, dice la leyenda, lo arrastra hasta una colina en la que se alzan 3 cruces. Sobre la cruz central brilla la estrella. Entonces lo encontró la mirada de un hombre que colgaba de aquella cruz. Aquel hombre debía de haber sentido todos los sufrimientos, todos los tormentos de la tierra. Tal era la mirada de ese hombre. Pero también toda la compasión y un amor sin límites. Tal era también la mirada
de ese mismo hombre. Sus manos, taladradas por los clavos, estaban dolorosamente retorcidas, pero de esas manos torturadas salían unos rayos deslumbrantes, y de pronto la luz de la comprensión sacudió como un relámpago al rey, a este cuarto rey. Aquí está la meta hacia la que he peregrinado toda mi vida. Este es el Rey de los seres humanos y Salvador del mundo, por quien he suspirado con anhelo. Él se ha encontrado conmigo en todos cuantos soportaron fatigas y cargas. El Rey cayó de rodillas a los pies de la cruz, y sobre sus manos abiertas caen 3 gotas de sangre, más brillantes que las piedras preciosas que él había regalado para liberar a los que había dejado atrás en el camino. Dice la leyenda rusa que cuando Jesús murió lanzando un grito, también el cuarto rey se derrumbó muerto. Incluso después de muerto, su rostro seguía vuelto hacia el Señor, y en él había un resplandor que era como la estrella más brillante. Hermanos y hermanas, cada vez que yo leo esta leyenda, me conmueve profundamente. Porque quizá también a ti te diga algo respecto al misterio de la Navidad. Muchas veces, quizás en el año que acabó hace pocos días, en algún recodo del camino, a ti te ocurrió como este cuarto rey, que en momentos dados perdía la iluminación de la estrella, quizá perdía un poco de ruta en el camino, quizá en momentos determinados como este cuarto rey, se preguntaba: ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré en la ruta correcta? ¿Habré tomado la decisión correcta? Óigame, pero con toda probabilidad, las veces que doblaste rodillas y buscaste nuevamente dirección de Dios, la luz del Santo de Israel, la luz de nuestro Señor, brilló nuevamente en tu conciencia. Y aunque hubo momentos de penumbra, tú pudiste decir y puedes decir: ciertamente hice lo que el Señor me envió a hacer. ¿A cuántos quizá en ese camino nuestro, verdad? Esos seres humanos que jalonan nuestro camino, que tú dices: voy para aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tienes 1000 planes, pero alguien te salió al encuentro, jalonó tu camino, hizo una convocatoria especial a tu vida, y tú, lleno de compasión, llena de amor, llena de esa virtud que solo la da el Espíritu de Dios, te volcaste, te diste, serviste en el nombre del Señor. Y eso se va a repetir muchas veces en este año 2016. Y créeme que cada vez que tú des un paso en esa dirección, la estrella brillante, el lucero del alba, la estrella fulgurante de la mañana brillará con fuerza en tu vida. Que nosotros podamos de alguna manera, sí, ciertamente, responder a esos sabios de Oriente, pero también de alguna manera imitar a ese cuarto rey que la leyenda nos propone. Y leyenda no es otra cosa que una historia que puede tener raíces históricas y está también adornada con el folclore y la cultura. Así es que en esta mañana, hermanos y hermanas, recapitulando rapidito: unidad, 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 para un año que va a requerir de nosotros que estemos unidos en el nombre del Señor. Que seamos como estos sabios que salieron unidos y nunca más se separaron. Y llegaron allí unidos. Y regresaron por otro camino y regresaron unidos. Que las fatigas
y que el cansancio que nos pueda alcanzar durante este año 2016, porque la jornada es intensa y puede ser prolongada, no nos desaliente ni nos desanime a tal punto que no podamos continuar. El Señor de las nuevas fuerzas está aquí en medio nuestro. ¡Aleluya! Bendiga su nombre en esta mañana. Y sobre todas las cosas, que sepamos que aquí hay casa de Dios. Que aquí hay casa de Dios. Y que esta casa de Dios se abre para todos y todas. Para todos y todas llegar y postrarnos. Y si tenemos que llorar nuestra oración, la lloramos. Y si tenemos que cantar nuestra oración, la cantamos. Pero usted busque su guianza de rodillas, ofreciendo lo mejor suyo, que el Señor siempre le va a dar lo mejor de él. Alabado sea el nombre del Señor. Y sobre todas las cosas, no perder la esperanza. Porque esa esperanza es la que nos hace caminar, no importa lo que vean nuestros ojos. Iglesia, en pie, cantamos ese precioso tango, un tango que solo nuestra hermana Abigail nos pone en el ritmo de tango de verdad.